¿Alguna vez te has preguntado si la ayuda humanitaria puede ser una máscara para conspiraciones globales? Esta pregunta, que podría parecer sacada de una novela de espías o el argumento de una película de suspenso, se volvió una realidad impactante en la frontera entre Burkina Faso y Togo. Lo que ocurrió allí no solo desenmascaró intereses ocultos, sino que también nos obliga a mirar con otros ojos el funcionamiento del poder internacional y la fragilidad de las promesas de solidaridad. Esta es una historia real, una advertencia viva sobre hasta dónde puede llegar la manipulación disfrazada de ayuda. En la madrugada del 16 de agosto de 2025, mientras la mayor parte del continente africano dormía en relativa calma, 57 camiones avanzaron lentamente por caminos secundarios, envueltos en la sombra y el misterio. Se suponía que transportaban esperanza y alivio para miles de personas necesitadas en Burkina Faso. Sin embargo, el presidente Ibrahim Traoré, conocido por su cautela y su desconfianza hacia lo que parece demasiado bueno para ser verdad, percibió algo extraño. Su intuición, forjada por años de amenazas y traiciones, le llevó a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de la región. Ordenó la detención inmediata del convoy justo antes de cruzar la frontera con Togo. Lo que parecía un procedimiento de rutina se convirtió en un punto de inflexión histórico. Bajo lonas grises y etiquetas cuidadosamente pegadas con las palabras «Ayuda Internacional», los camiones ocultaban un secreto letal. En lugar de alimentos, medicinas o mantas, cada vehículo albergaba un arsenal completo: fusiles automáticos, municiones de alto calibre, lanzacohetes y equipos militares de última generación. El valor estimado de todo el cargamento superaba varios millones de dólares estadounidenses, una cifra que en la economía local habría bastado para reconstruir varias ciudades o sostener la atención médica de toda una generación. Sin embargo, en vez de salvar vidas, ese dinero estaba destinado a prolongar el conflicto armado y a facilitar la intervención de actores extranjeros en la política nacional. Este hallazgo no solo reveló la debilidad de la paz en África Occidental, sino que también expuso un patrón repetido a lo largo de la historia: la utilización de la ayuda humanitaria como tapadera para operaciones encubiertas. Si nos remontamos a la Guerra Fría, por ejemplo, veremos cómo Estados Unidos y la Unión Soviética enviaban supuesta ayuda a países en África, Asia y América Latina, solo para descubrir, años después, que parte de esos recursos financiaban golpes de Estado, guerrillas y conflictos civiles. En El Salvador, durante la década de 1980, la ayuda incluía entrenamiento militar y armas. En Angola, la intervención se disfrazó de cooperación técnica. El caso de Burkina Faso es solo el último capítulo de una larga saga de intervenciones globales. Aceptar la versión oficial de la ayuda sin cuestionamientos es, en esencia, cerrar los ojos ante una realidad incómoda y peligrosa. La industria global que financia armas y caos se mueve con una rapidez y eficiencia que rara vez vemos en los sectores dedicados a la educación, la salud o la infraestructura. Mientras la verdadera ayuda llega a cuentagotas, cuando llega, la violencia y el conflicto se expanden con inversiones millonarias y objetivos ocultos. Este fenómeno no es exclusivo de África. En Siria, la supuesta ayuda internacional fue utilizada para trasladar armamento a grupos rebeldes. En Afganistán, parte de la asistencia terminó fortaleciendo a señores de la guerra y perpetuando el ciclo de violencia. Ignorar este trasfondo es renunciar al derecho de decidir el futuro de millones de personas y aceptar, tácitamente, que la soberanía africana puede ser negociada a puerta cerrada por intereses ajenos. Si no cuestionamos quién mueve los hilos detrás de cada acto de solidaridad, corremos el riesgo de convertirnos en cómplices involuntarios de una manipulación internacional que condena a generaciones enteras. ¿Estamos dispuestos a mirar más allá de la superficie y exigir un cambio real, o preferimos la comodidad de la ignorancia? Pero, ¿cómo se urdió esta red de engaños y quiénes realmente se benefician del caos? Para responder, debemos profundizar en los mecanismos y actores que operan en las sombras. Burkina Faso se ha convertido en una pieza clave en el tablero internacional.
Para entender por qué, es necesario ir más allá de los titulares y examinar los patrones históricos de intervención en África. Durante décadas, el continente ha sido el escenario de una competencia silenciosa y feroz entre potencias extranjeras, muchas veces disfrazada de ayuda humanitaria. Ya en el siglo XIX, durante la llamada Carrera por África, las potencias europeas justificaban su presencia con discursos paternalistas de civilización y progreso. Hoy, los términos han cambiado, pero la lógica de fondo persiste. Cada convoy nocturno y cada operación clandestina responde a intereses mucho más complejos de lo que la narrativa oficial admite. En pleno corazón de África Occidental, Burkina Faso lucha diariamente por su soberanía. El país se enfrenta no solo a amenazas internas, como golpes de Estado o insurgencias yihadistas, sino también la presión constante de potencias extranjeras, ansiosas por influir en su destino. Cada crisis humanitaria se convierte en la excusa perfecta para que actores foráneos se infiltren, ya sea enviando ayuda, apoyando facciones rivales o desviando recursos con fines ocultos. Así ocurrió en Sudán, donde la ayuda internacional fue utilizada para financiar a milicias y perpetuar el conflicto. Así sucedió en la República Democrática del Congo, donde la ayuda sirvió de pantalla para la extracción ilegal de minerales. El reciente arribo de casi 60 camiones en plena noche, acompañados por el secretismo y la ausencia total de controles oficiales, encendió todas las alarmas en el gobierno burkinés. ¿Por qué tanto sigilo si la misión era puramente humanitaria? ¿Por qué evitar las rutas principales y desplazarse por caminos secundarios y poco transitados? En una región donde la desconfianza es parte del tejido social, estas preguntas tienen el peso de una acusación. La historia africana está repleta de ejemplos donde la vigilancia y la sospecha han protegido a las comunidades de intromisiones letales. El Sahel, esa extensa franja que cruza África de oeste a este, representa mucho más que una simple división geográfica. Es un corredor estratégico, codiciado por potencias occidentales y actores emergentes de Asia y Medio Oriente. Quien controle el Sahel controla rutas comerciales vitales para la economía mundial, el acceso a reservas de oro, uranio y petróleo, y la capacidad de moldear el futuro político de toda la región. Por eso, la lucha de Burkina Faso resuena mucho más allá de sus propias fronteras. Es la imagen viva de una batalla global por el control de África. En el pasado, la región fue escenario de conflictos como el de Malí, donde la intervención extranjera bajo el pretexto de lucha contra el terrorismo terminó exacerbando la inestabilidad. Negarse a ver este trasfondo es caer en la trampa de aceptar la narrativa de la ayuda sin cuestionar sus verdaderos propósitos. Es permitir que la maquinaria de la desestabilización siga operando desde las sombras, mientras los pueblos africanos ven su destino manipulado una y otra vez. Aquí, cada camión interceptado no es solo una victoria logística, es un acto de resistencia nacional y una afirmación de dignidad frente a quienes pretenden decidir el rumbo del país desde la distancia. Pero la verdadera gravedad del asunto se reveló cuando se inspeccionaron los camiones detenidos. Lo que parecía un simple cargamento humanitario resultó ser la punta de un iceberg mucho más peligroso y profundo. Los inspectores, acompañados por fuerzas especiales, comenzaron a revisar uno por uno los vehículos. Lo que encontraron superó cualquier sospecha. Decenas de cajas de madera, cuidadosamente selladas, contenían armas automáticas, lanzacohetes, equipos de comunicación cifrada y uniformes militares sin insignias. De inmediato, el ambiente se llenó de tensión. Las mantas que debían servir para proteger a niños desplazados ocultaban municiones. Las cajas marcadas como medicinas eran en realidad compartimentos para granadas. Incluso se hallaron manuales de entrenamiento militar escritos en varios idiomas, lo que sugiere la participación de expertos extranjeros. Ese arsenal, oculto en 57 camiones, fue tasado en más de $700 millones estadounidenses. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad supera el presupuesto nacional de salud de Burkina Faso
y equivale al costo de construir varias represas hidroeléctricas capaces de suministrar electricidad a millones de hogares. Si ese dinero se hubiera invertido en educación, habría sido suficiente para construir miles de aulas y capacitar a toda una generación de maestros. Pero en vez de formar ciudadanos, se prefirió armar combatientes. La indignación creció cuando se descubrió el verdadero destino de las armas. No eran para bandas criminales aisladas ni grupos improvisados. Todo indicaba que el cargamento iba directo al corazón de Burkina Faso, la capital Ouagadougou, con el propósito de desencadenar un golpe de Estado cuidadosamente planificado. La precisión y el costo de la operación solo podían explicarse por la intervención de élites poderosas, tanto locales como extranjeras, que veían en el desorden una oportunidad para ampliar su control sobre los recursos del país. Las confesiones de varios conductores, quienes aseguraron haber sido engañados y pensaban que transportaban maquinaria agrícola, abrieron la puerta a una ola de arrestos y revelaciones. Funcionarios de alto rango y empresarios internacionales quedaron salpicados por la investigación. Los rastros financieros llevaban a transferencias realizadas en paraísos fiscales y a empresas fantasma diseñadas para ocultar el origen real del dinero. Esta estructura de lavado recuerda a las redes utilizadas en el escándalo Irán-Contra, donde armas y fondos circulaban a través de cuentas secretas y empresas fachada. El operativo fue bautizado Restaurar la Democracia. Pero ese título era solo una fachada. Bajo el discurso de devolver el orden y la legalidad, se escondía la intención de instalar un gobierno dócil, dispuesto a entregar los recursos nacionales al mejor postor extranjero. En este tablero, la nación entera se convirtió en una pieza donde el capital foráneo dictaba cada jugada, mientras la voz del pueblo quedaba silenciada por el estruendo del dinero y las armas. La historia está llena de ejemplos similares. En la República Centroafricana, la llegada de armas disfrazadas de ayuda provocó años de guerra civil. En Libia, la intervención extranjera bajo el pretexto de proteger a la población derivó en el colapso del Estado y la proliferación de milicias armadas. La pregunta persiste: ¿hasta dónde llega la deshumanización cuando el precio de un arma supera al de una vida y la inversión en muerte resulta más fácil que financiar el futuro? Pero sacar a la luz esta red de complicidades fue solo el primer paso. Las repercusiones del hallazgo sacudieron los cimientos del país y, como una onda expansiva, comenzaron a sentirse mucho más allá de sus fronteras. La noticia corrió como pólvora, reavivando viejos temores y forzando a gobiernos y organizaciones internacionales a tomar posición. El escándalo pronto captó la atención mundial. Medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y gobiernos extranjeros siguieron con lupa las investigaciones. Lo que empezó en una remota frontera entre Burkina Faso y Togo amenazaba con desestabilizar toda la región del Sahel, ya de por sí frágil por décadas de conflictos y pobreza. El caso fue tema de debate en la Unión Africana, en el Consejo de Seguridad de la ONU y en reuniones de emergencia de la CEDEAO. ¿Cómo reacciona un pueblo cuando el mundo entero observa su lucha por decidir su propio destino? Tras la sorpresiva incautación de los 57 camiones, Burkina Faso expuso la magnitud del complot y desafió abiertamente a quienes buscaban manipular su futuro. El gobierno actuó con rapidez, identificó a diplomáticos falsos, desmanteló redes de espionaje y descubrió agentes extranjeros operando bajo identidades falsas. Todo esto evidenció la profundidad y sofisticación de la injerencia foránea. La respuesta internacional fue inmediata y severa. Organismos multilaterales y potencias occidentales impusieron sanciones, suspendieron ayudas y buscaron aislar al país en la arena diplomática. Sin embargo, nuevos aliados alzaron la voz en defensa de Burkina Faso. Rusia, China, Venezuela y varios países no alineados expresaron su apoyo y defendieron el derecho del país a decidir sin tutelas externas. Este alineamiento recuerda a la Guerra Fría, cuando naciones africanas jugaban un papel estratégico entre bloques rivales. Lejos de ceder ante la presión, el presidente Traoré transformó la crisis en un acto de resistencia creativa y simbólica.
ordenó fundir las armas decomisadas y convertirlas en recursos útiles para la sociedad. Materiales para construir escuelas, hospitales, canales de riego y bibliotecas. De cada fusil nacieron pupitres, ladrillos y suministros médicos. El mensaje era rotundo. Ninguna bala más para la guerra, todo para la vida y el futuro. El acto más simbólico conmovió al país y cruzó fronteras. Ante la mirada de cientos de niños, Traoré fundió un viejo fusil y lo transformó en una campana escolar. Ese sonido, por primera vez en décadas, marcó el inicio de clases en aldeas, donde antes solo reinaba el eco de la violencia. La imagen recorrió el mundo, generando una ola de apoyo popular, pero también debates incómodos en cancillerías y foros de poder. Este gesto inspiró a otros países africanos a repensar el destino de los recursos incautados y a priorizar la inversión en desarrollo humano. La operación y su simbolismo detonaron conversaciones en todo el continente. Por primera vez, se planteó una pregunta incómoda en voz alta. ¿Por qué la financiación de la violencia llega en cuestión de días, mientras el desarrollo enfrenta obstáculos interminables? Líderes y ciudadanos africanos exigieron revisar el modelo global de cooperación y priorizar la dignidad sobre la dependencia. En foros regionales, se propuso crear fondos africanos de desarrollo financiados con los bienes incautados a redes criminales y corruptas. El costo de esta decisión fue altísimo. Burkina Faso arriesgó su economía y su posición internacional, enfrentó bloqueos comerciales y amenazas de embargo. Pero también abrió la puerta a la dignidad y a la posibilidad de que África demuestre que otro camino es posible. Invertir en construir, no en destruir. Otros países, como Ghana y Senegal, expresaron su interés en replicar la iniciativa, promoviendo el reciclaje de armas en materiales útiles para la población. Este giro histórico trae nuevos desafíos, pero deja lecciones prácticas y esperanza para quienes buscan transformar el continente y el mundo. Por ejemplo, el gobierno burkinés lanzó campañas de educación cívica para fortalecer el sentido de pertenencia y de vigilancia comunitaria, formando brigadas de vecinos dedicadas a monitorear la llegada de ayuda internacional y denunciar irregularidades. Se establecieron comités mixtos con representantes de la sociedad civil, el ejército y organizaciones juveniles para supervisar el uso de los fondos derivados de la venta de material reciclado. Sin embargo, mientras la nación celebraba este gesto de resistencia, las amenazas externas no desaparecieron. La batalla por el futuro de Burkina Faso apenas comenzaba. Nuevos intentos de injerencia, campañas de desinformación y presiones económicas se multiplicaron. Surgieron grupos de presión que intentaron desacreditar la gestión del presidente, utilizando redes sociales y medios extranjeros para sembrar la duda y el temor. En este contexto, la unión popular y la transparencia gubernamental se convirtieron en las mejores herramientas de defensa. ¿Puede África transformar el dolor de la violencia en un modelo de renacimiento y dignidad? El caso de Burkina Faso deja una lección dura pero crucial. La soberanía verdadera no se pronuncia en discursos, sino que se defiende cada día con hechos concretos. No son las palabras, sino la educación, la salud y la infraestructura las trincheras reales donde un país decide si será dueño de su destino o solo escenario de intereses ajenos. El pueblo burkinés demostró que ningún poder externo puede someter a una nación vigilante y unida. La unidad, la conciencia popular y la organización ciudadana se convirtieron en el escudo más fuerte contra esas redes internacionales que buscan aprovecharse de la fragilidad y sembrar el caos. Cuando la vigilancia colectiva se expande, los hilos de la desestabilización se debilitan. La experiencia de Ruanda en los años posteriores al genocidio demuestra que la reconstrucción solo es posible cuando la sociedad se apropia de su futuro y rechaza la dependencia. Hoy, como nunca antes, los ciudadanos de Burkina Faso y de África en general aprenden a exigir transparencia profunda a sus líderes. Ya no basta con confiar en promesas vacías, ni depender de ayudas externas que suelen traer condiciones encubiertas. La solidaridad interna cobra un valor renovado. Vecinos que protegen a vecinos,
comunidades que reconstruyen la confianza día a día, sabiendo que el futuro no puede venderse al mejor postor. Se han creado redes de intercambio de información a nivel local y regional para identificar posibles amenazas y compartir buenas prácticas de control ciudadano. Pero una pregunta incómoda sigue sin respuesta. ¿Por qué es tan fácil conseguir fondos para la guerra y tan difícil para la paz? ¿Por qué los recursos para escuelas, hospitales y caminos llegan en cuentagotas, mientras los millones para armas y manipulación atraviesan fronteras sin freno? Lo ocurrido con los camiones interceptados no solo desenmascara a quienes intentan desestabilizar Burkina Faso, también revela una economía global que premia el conflicto y castiga el desarrollo. El informe anual de la Fundación Internacional para la Paz señala que, en el último lustro, el flujo de capital hacia la compra de armamento en África superó en más de 5 veces el destinado a proyectos educativos. Este momento exige una nueva ética internacional. Si la ciudadanía africana no aprende a interpretar señales, a desconfiar de soluciones inmediatas y a organizarse para proteger su porvenir, podría perder una oportunidad histórica para tomar las riendas de su propio destino. Y lo que está en juego no es solo el futuro de África, sino el modelo global con el que entenderemos la dignidad y el progreso en este siglo XXI. Los países asiáticos, como Corea del Sur y Singapur, lograron transformar sus economías apostando por la educación y la transparencia, demostrando que el cambio es posible cuando existe voluntad colectiva. La historia nos llama a reflexionar y actuar. Lo que comenzó en Burkina Faso puede ser la chispa que inspire a todo el continente y al mundo a exigir algo mejor. La experiencia de Sudáfrica, que superó el apartheid gracias a la movilización social y la presión internacional, muestra que la resistencia y la creatividad pueden abrir caminos inesperados hacia la justicia y la prosperidad. La trama detrás de los camiones interceptados es solo el principio. Para comprender lo que realmente se juega en África, hay que mirar más allá de las fronteras visibles y atreverse a cuestionar las estructuras que sostienen el statu quo. No se trata solo de Burkina Faso, sino de un continente entero decidido a escribir su propia historia. La verdadera pregunta no es solo cómo Burkina Faso detuvo un golpe de Estado, sino cómo el mundo responderá ahora que la verdad ha salido a la luz. ¿Continuaremos permitiendo que la violencia sea el negocio más rentable, o exigiremos que la paz y el desarrollo tengan prioridad real? Este país no solo frenó un convoy, desenmascaró un sistema global donde la violencia recibe financiamiento en pocos días, mientras que la educación, la salud y la infraestructura esperan años o jamás llegan. Lo que parecía ayuda humanitaria era, en realidad, un arsenal, una inversión de cientos de millones de dólares que pudo cambiar el destino de un pueblo, pero que se usó para sembrar el caos y perpetuar la dependencia. Ignorar esta historia es aceptar que la soberanía africana se negocia en la sombra. Es asumir que el dinero circula libremente para destruir, pero se detiene cuando toca construir futuro. Si dejamos pasar esto, perpetuamos el ciclo de dependencia y violencia que ha marcado generaciones. Como ciudadanos globales, tenemos la responsabilidad de exigir transparencia, justicia y una verdadera ética internacional. Hoy, cada espectador tiene una oportunidad en sus manos. Compartir esta verdad, debatirla, levantar la voz para exigir que la atención global no se quede en titulares vacíos, sino que llegue a la raíz del problema. Romper el ciclo comienza por reconocerlo y por exigir que la dignidad africana no se negocie como mercancía. Participa en foros, escribe a tus representantes, apoya iniciativas de desarrollo sostenible y mantente informado. La historia de estos camiones no termina aquí. Al hacerla visible, abrimos una puerta para repensar nuestro papel como ciudadanos del mundo y para construir un futuro donde la solidaridad no sea un disfraz, sino un compromiso real con la justicia y la vida. Comparte este video, deja tu opinión en los comentarios y únete a la conversación. Solo así lograremos que la voz africana no solo sea oída, sino también respetada y defendida en cada rincón del planeta.